Después de que el fraude de mi hijo destruyó mi empresa y reputación, terminé trabajando de mesera. Un día, un empresario rico se burló. ¿Consejos financieros, mesera? No sabía quién era yo antes. Miré sus papeles. Estarás en bancarrota en 6 meses. Se rió y me ignoró. Al día siguiente, a las 6 a.m. en punto, estaba tocando mi puerta. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte cómo llegué hasta ese momento. Mi nombre es Carmen Valdés, tengo 52 años y hasta hace 2 años dirigía una de las consultoras financieras más respetadas de México City. Valdés y Asociados no era solo mi empresa, era mi vida, mi orgullo, mi legado. Durante 20 años construí esa firma desde cero, con nada más que mi título en finanzas y una determinación que habría puesto celoso al mismísimo diablo. Tenía clientes que manejaban carteras de millones de pesos, corporativos que dependían de mis análisis para sus inversiones más importantes. Mi hijo Roberto trabajaba conmigo desde hacía 5 años y yo pensaba que finalmente había encontrado a mi sucesor. ¡Qué ingenua fui! La mañana que descubrí el fraude, Roberto ya había vaciado las cuentas de 3 clientes importantes y falsificado mi firma en documentos que comprometían otros 2 millones de pesos. Cuando confronté a mi propio hijo, me miró con una frialdad que aún me quita el sueño y me dijo: «Mamá, siempre fuiste demasiado conservadora. Yo solo aceleré las cosas. En menos de una semana, perdí todo. Mi empresa cerró, enfrenté demandas millonarias y mi reputación en el mundo financiero quedó destruida. Los medios me crucificaron, Roberto desapareció con el dinero y yo me quedé con las deudas y la vergüenza. Eso fue hace 2 años. Ahora trabajo en El Rincón Dorado, un restaurante de clase media en la colonia Roma Norte. No es exactamente donde imaginé que estaría a los 52, pero hay algo liberador en servir café y enchiladas en lugar de manejar carteras millonarias. Al menos aquí, cuando alguien me grita, no puede demandarme por negligencia fiduciaria. La ironía no se me escapa. La mujer que una vez aconsejó a los ricos cómo multiplicar su dinero, ahora depende de sus propinas para sobrevivir. Pero he aprendido algo valioso en estos 2 años. La gente subestima terriblemente a las meseras. Creen que somos invisibles, que no entendemos sus conversaciones de negocios, que somos demasiado simples para comprender sus complejas vidas financieras. Error garrafal. El martes por la tarde estaba sirviendo café a una mesa donde 3 hombres de traje discutían lo que claramente era una fusión empresarial muy mal planeada. Uno de ellos, un tipo robusto con reloj de oro que gritaba «Nuevo rico» desde la otra punta del restaurante, estaba explicando su brillante estrategia de expansión. «Lo que necesitamos es liquidez inmediata», decía, gesticulando con su taza de café como si fuera un bastón de mando. «Vamos a hipotecar las propiedades de Guadalajara para financiar la adquisición en Monterrey. Es un movimiento audaz, pero así se hacen los negocios». Tuve que morderme la lengua para no reírme. Era exactamente el tipo de movimiento audaz que había visto quebrar a docenas de empresarios en mis años como consultora. Pero claro, yo solo era la mesera. ¿Qué podía saber? Entonces me vio escuchando y su expresión cambió a esa sonrisa condescendiente que conozco tan bien. ¿Algo más que podamos ofrecerle, señorita? Su tono dejaba claro que pensaba que yo no entendía ni una palabra de lo que habían estado discutiendo. «Solo más café», respondí con mi mejor sonrisa de mesera profesional. Pero algo en mis ojos debió delatarme, porque su sonrisa se hizo aún más ancha. «Espere», dijo, volteándose hacia sus compañeros. «¿No les parece interesante?» Nuestra mesera parecía muy atenta a nuestra conversación de negocios. Se volteó hacia mí. «¿Tiene algún consejo financiero para nosotros?» Sus amigos se rieron. Yo mantuve mi sonrisa, pero por dentro algo se estaba despertando. Algo que había estado dormido durante 2 años. En realidad, dije, llenando su taza con deliberada lentitud, creo que estarán en bancarrota en 6 meses si siguen con ese plan. El silencio en la mesa fue instantáneo. Los 3 me miraron como si hubiera empezado a hablar en mandarín. ¿Perdón? El hombre del reloj de oro había perdido su sonrisa. Su estrategia de liquidez, continué, como si estuviéramos en una sala de juntas y no en un restaurante.
Hipotecar activos fijos para financiar adquisiciones es exactamente cómo Grupo Televisa casi quebró en los 90. Y su timeline de retorno de inversión asume un crecimiento del mercado que no se ha visto desde antes de la pandemia. Ahora los tres me miraban con la boca abierta. Además, agregué, disfrutando cada segundo, apostar todo a Monterrey, justo cuando el gobierno está revisando las regulaciones fiscales para empresas foráneas. Bueno, digamos que he visto movimientos más inteligentes. El hombre del reloj se puso rojo. ¿Y usted quién diablos es para opinar sobre nuestros negocios? Nadie importante, dije, retrocediendo un paso. Solo una mesera que ha visto demasiadas empresas quebrar exactamente de la misma manera. Y entonces cometí el error que cambiaría todo. Agregué algo que no debería haber dicho. Pero si realmente quieren mi consejo, deberían revisar los estados financieros de su empresa matriz antes de hacer cualquier movimiento. Porque por lo que he escuchado, tienen un problema de flujo de caja mucho más grande de lo que creen. La cara del hombre cambió de roja a blanca en un segundo, porque había dado exactamente en el clavo. Me alejé de la mesa con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Pero qué diablos acababa de hacer? 2 años manteniéndome invisible, 2 años mordiéndome la lengua, y ahora había decidido jugar a la consultora financiera con un cliente al azar. Mi jefa, Rosa, no iba a estar nada contenta si ese hombre se quejaba, pero no pude evitar sentir una extraña satisfacción. Por primera vez en 2 años, había usado mi cerebro para algo más que calcular propinas y recordar órdenes de comida. Se sintió como estirar músculos que habían estado dormidos demasiado tiempo. Desde la barra, observé cómo los 3 hombres mantenían una conversación urgente en voz baja. El del reloj de oro, después sabría que se llamaba Eduardo Salinas, me lanzaba miradas nerviosas cada pocos minutos. Sus compañeros parecían estar cuestionándolo intensamente. Finalmente, se levantaron para irse. Salinas se acercó a la barra donde yo estaba organizando servilletas con más atención de la necesaria. ¿Cómo supo lo del flujo de caja? Su voz era tensa, sin rastro de la arrogancia anterior. Lo miré directo a los ojos. Porque reconozco la desesperación cuando la veo, y porque usted acaba de confirmarme que tengo razón. Se quedó allí parado un momento, como si estuviera procesando algo difícil de aceptar. Luego dejó un billete de 500 pesos en el mostrador. Una propina ridículamente generosa para una cuenta de 300 pesos, y se fue sin decir otra palabra. Rosa apareció a mi lado inmediatamente. ¿Qué fue todo eso? Parecían estar teniendo una conversación muy seria. Solo un cliente confundido sobre su cuenta, mentí. Ya está resuelto. Pero no estaba resuelto. Durante el resto de mi turno, no podía sacudir la sensación de que algo había cambiado. Por primera vez en 2 años, alguien había visto mi mente trabajar. No solo mis manos sirviendo comida. Y esa persona claramente tenía problemas reales que yo solía poder resolver. Esa noche, en mi pequeño departamento en la colonia Doctores, me senté con mi laptop por primera vez en meses. No para ver Netflix o revisar redes sociales, sino para hacer algo que había jurado nunca volver a hacer: investigar una empresa. Salinas Constructora no fue difícil de encontrar. Una empresa familiar de segunda generación que había crecido demasiado rápido durante el boom inmobiliario de 2019-2020. Ahora tenían proyectos en 4 estados, pero sus reportes financieros públicos contaban una historia preocupante. Mientras más profundizaba, más claro se volvía el panorama. Salinas había hecho exactamente lo que tantos empresarios ambiciosos hacen: confundir ingresos con ganancias, expansión con crecimiento sostenible. Sus márgenes se habían estado adelgazando durante 2 años, pero seguían comportándose como si fueran tan sólidos como en sus mejores tiempos. La fusión que habían estado discutiendo en el restaurante era, literalmente, su último intento desesperado de generar liquidez antes de que sus acreedores se dieran cuenta de que la empresa estaba en problemas serios. Me recosté en mi silla, sintiendo una mezcla familiar de satisfacción intelectual y tristeza. Esto era exactamente lo que solía hacer para mis clientes: encontrar los patrones, identificar los riesgos, proponer soluciones antes de que fuera demasiado tarde. Pero Eduardo Salinas no era mi cliente. Era solo un hombre arrogante que había tenido la mala suerte de subestimarme en el momento equivocado. O eso pensé. El siguiente día, jueves, estaba en mi rutina habitual,
llegar al restaurante a las 7 a.m. para ayudar con la preparación matutina, cuando Rosa me interceptó en la puerta. «Carmen, hay alguien esperándote», dijo con una expresión extraña. «Llegó hace 20 minutos. Dice que es muy importante». Mi estómago se contrajo. Mi primer pensamiento fue Roberto. Después de 2 años sin noticias, tal vez había decidido volver para terminar de arruinar lo poco que me quedaba de vida. Pero no era Roberto. Eduardo Salinas estaba sentado en una mesa del rincón, vestido más casualmente que el día anterior, pero aún emanando esa aura de hombre, acostumbrado a que le digan que sí a todo. Tenía una laptop abierta frente a él y papeles esparcidos por la mesa. Cuando me vio, se levantó. «Señorita Valdés, ¿verdad? Necesitamos hablar». Mi sangre se enfrió. Había averiguado mi nombre. «¿Cómo supo? Su nombre está en su gafete», dijo, señalando la pequeña etiqueta que decía Carmen en mi uniforme. «Pero el apellido, eso requirió un poco más de investigación. Se había tomado la molestia de investigarme. Eso no era una buena señal». «¿Y qué quiere exactamente, señor Salinas?». Su ceja se arqueó ligeramente. «Así que también averiguó quién soy yo. Interesante». Se sentó y gesticuló hacia la silla frente a él. «Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». «Estoy trabajando. Ya hablé con su jefa. Le dije que éramos viejos amigos que necesitaban ponerse al día. Tengo hasta las 9 a.m. antes de que empiece el turno matutino real». Maldito hombre. No me había dejado otra opción. Me senté, manteniendo mi expresión neutral, aunque por dentro estaba calculando todas las maneras en que esta conversación podría salir mal. «Carmen Valdés», dijo consultando una hoja impresa. «Edad, 52 años. Exdirectora de Valdés y Asociados, una de las consultoras financieras más respetadas de la ciudad hasta su colapso hace 2 años debido a irregularidades financieras». «Fraude», corregí fríamente. «La palabra que busca es fraude, y no fui yo quien lo cometió». «Su hijo Roberto», continuó, como si no hubiera hablado. «Actualmente prófugo de la justicia. Usted perdió todo: empresa, casa, ahorros, reputación». Me miró por encima del papel. Una caída bastante dramática. «¿Y?» Mi voz era puro hielo. «¿Va a contarme mi propia historia de vida o tiene algún punto que hacer?» Por primera vez sonrió. Y no fue una sonrisa condescendiente. Fue algo más parecido a «¿respeto?» «Mi punto, señora Valdés, es que ayer usted diagnosticó perfectamente los problemas de mi empresa en menos de 5 minutos, basándose únicamente en una conversación que escuchó por casualidad. Empujó algunos de los papeles hacia mí. Estos son nuestros estados financieros reales, los que no mostramos al público». A pesar de mí misma, mis ojos se dirigieron automáticamente a los números, y lo que vi confirmó todo lo que había sospechado la noche anterior. Y más. «Dios mío», murmuré sin pensar, «es tan peor de lo que pensé». «Exactamente». Su voz ahora era completamente seria. «Tengo 6 meses, tal vez menos, antes de que todo se desmorone. Y ayer, una mesera me dio el diagnóstico más preciso que he escuchado en 2 años de consultas con supuestos expertos». Levanté la vista de los papeles. «¿Qué quiere de mí?» «Quiero que me salve la empresa», dijo simplemente. «Y creo que usted quiere volver a hacer el trabajo para el que nació». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mi mente, entrenada por 2 años de decepciones, se mantuvo escéptica. «Señor Salinas, no sé si se ha dado cuenta, pero mi última experiencia como consultora financiera no terminó exactamente bien. No hay razón para pensar que...». «Hay toda la razón», me interrumpió, «porque esta vez no estaría trabajando con su hijo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades que no me atrevía a considerar completamente. «Además», agregó con esa sonrisa que estaba empezando a encontrar peligrosamente atractiva, «tengo la sensación de que Carmen Valdés, la consultora, es mucho más interesante que Carmen la mesera». Y ahí fue cuando supe que estaba en problemas, porque tenía razón. «No», dije inmediatamente, empujando los papeles de vuelta hacia él. «Ni siquiera lo piense. No voy a involucrarme en los problemas financieros de otro empresario arrogante que probablemente me echará la culpa cuando las cosas se pongan difíciles». Eduardo se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos marrones que parecían ver más de lo que yo quería revelar. «¿Es eso lo que pasó con su hijo?». La pregunta me golpeó como una bofetada.
Mi hijo es tema off limits. Entendido. Su voz se suavizó. Pero permítame preguntarle algo diferente. ¿Está feliz aquí? Miré alrededor del restaurante vacío, con sus manteles de cuadros rojos y el olor persistente a aceite de cocina. Rosa estaba en la cocina preparando para el día, y podía escuchar el sonido familiar de ollas chocando y la cafetera burbujeando. Estoy tranquila, dije finalmente. Esa no es la misma cosa. Tenía razón. Maldito fuera. 2 años de tranquilidad habían sido exactamente lo que necesitaba después del caos de perder todo. Pero últimamente, especialmente después de ayer, esa tranquilidad empezaba a sentirse más como estancamiento. Mire, dijo, inclinándose hacia adelante, no le estoy pidiendo que firme un contrato vitalicio, solo que venga a mi oficina, revise la situación completa y me dé su opinión honesta. Una consulta. Eso es todo. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar por esta consulta? 50,000 pesos. Me atraganté con mi café. ¿Perdón? 50,000 pesos por una evaluación completa de la empresa y un plan de acción. 3 días de trabajo máximo. 50,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en 2 años. Casi 4 meses de mi salario en el restaurante. ¿Por qué? Pregunté suspicazmente. ¿Por qué tanto dinero para algo que cualquier consultor establecido podría hacer? Porque cualquier consultor establecido me va a decir lo que piensa que quiero escuchar. Van a endulzar la píldora, a dar esperanzas falsas, a estirar el proceso para maximizar sus honorarios. Su expresión se endureció. Usted ayer me dijo que estaría en bancarrota en 6 meses, sin siquiera conocer todos los detalles. Eso es el tipo de honestidad brutal que necesito. La honestidad brutal es exactamente eso. Brutal. ¿Está seguro de que puede manejarla? Señora Valdés, mi empresa se está muriendo lentamente mientras yo pretendo que todo está bien. En este punto, la verdad, sin importar qué tan dolorosa sea, es mi mejor opción. Me quedé allí sentada, mirando a este hombre que básicamente me estaba ofreciendo más dinero del que había visto en años para hacer exactamente lo que más extrañaba hacer. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber un truco. ¿Cuáles son las condiciones? Ninguna. Viene, evalúa, me da su reporte, se lleva su dinero. Si decide que quiere seguir trabajando conmigo después de eso, podemos discutir términos más permanentes. Si no, seguimos con nuestras vidas. ¿Y si mi evaluación es que su empresa no tiene salvación? Entonces al menos sabré que es hora de parar de sangrar dinero y empezar a planear una salida digna. Su honestidad me desarmó. Durante mis años como consultora, había trabajado con docenas de empresarios, y la mayoría prefería aferrarse a esperanzas imposibles antes que enfrentar realidades incómodas. Necesito pensar, dije finalmente. Por supuesto. Se levantó y dejó una tarjeta de presentación en la mesa. Mi número directo está ahí. Llámeme cuando haya decidido. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo y se volteó. Para lo que vale, señora Valdés, hacer café y servir enchiladas puede pagar las cuentas, pero desperdiciar un cerebro como el suyo es un crimen. Y con eso se fue, dejándome sentada con una tarjeta de presentación y más dudas de las que había tenido en años. El resto del día fue una tortura. Cada vez que intentaba concentrarme en tomar órdenes o servir comida, mi mente se desviaba a los números que había visto en esos papeles. Salinas Constructora tenía problemas. Sí, pero no eran insolubles. Con la estrategia correcta, podían no solo sobrevivir, sino prosperar. Pero esa era exactamente la trampa en la que había caído con Roberto. Ver el potencial, emocionarme con las posibilidades, asumir que la gente compartiría mi visión y ética. Esa noche, llamé a mi hermana Marta en Puebla. Era la única familia que me quedaba, y aunque nuestras conversaciones eran esporádicas, siempre había sido brutalmente honesta conmigo. Carmen, dijo después de que le conté toda la historia. ¿Tú te escuchas? ¿Qué quieres decir? Un hombre te ofrece más dinero del que has visto en años para hacer exactamente el trabajo que amas, y estás buscando razones para decir que no. Tengo buenas razones. La última vez que confiaste en alguien era tu hijo, y los hijos son diferentes. Este es un extraño que te está pagando para que le digas la verdad. ¿Cuál es el peor escenario? Lo pensé. Que me odie por mi honestidad y no me pague. ¿Y el mejor escenario? Que vuelva a ser quien era antes de que todo se viniera abajo. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer.
Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando la tarjeta de Eduardo Salinas. Marta tenía razón. Había pasado 2 años castigándome por los pecados de Roberto, manteniéndome pequeña y segura cuando lo que realmente quería era volver a ser grande y arriesgada. Marqué el número antes de poder convencerme de lo contrario. «Señor Salinas, soy Carmen Valdés. Acepto su oferta». «Excelente», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «¿Puede empezar mañana?» «Hay un pequeño problema», dije. «Necesito dar aviso en el restaurante. Ya está resuelto. Hablé con Rosa esta tarde. Le dije que usted había recibido una oferta de trabajo temporal que no podía rechazar. Está cubierta por 2 semanas». Me quedé boquiabierta. ¿Hizo qué? «Señora Valdés, cuando quiero algo, no me gusta perder tiempo. ¿Nos vemos mañana a las 8 a.m. en mi oficina?» Y ahí fue cuando me di cuenta de que Eduardo Salinas era mucho más peligroso de lo que había pensado. No solo porque era persuasivo y generoso, sino porque parecía entenderme mejor de lo que yo misma me entendía. «Nos vemos mañana», dije, y colgué antes de poder cambiar de opinión otra vez. Esa noche no dormí, pero por primera vez en 2 años no fue por ansiedad, fue por emoción. Las oficinas de Salinas Constructora ocupaban 2 pisos de un edificio moderno en Polanco, con ventanales que daban una vista impresionante de la ciudad. Mientras el elevador subía, traté de calmar mis nervios, recordándome que esto era solo trabajo, solo números, solo la oportunidad de usar mi cerebro otra vez. Pero cuando las puertas se abrieron y vi a Eduardo esperándome en el lobby de la empresa, vestido con un traje azul marino que le quedaba ridículamente bien, supe que mentirme a mí misma no iba a funcionar. Este hombre era peligroso por muchas más razones que solo su empresa problemática. «Carmen», dijo, extendiendo su mano. Puntual. Me gusta eso. Su apretón de manos fue firme y duró 1 segundo más de lo profesionalmente necesario. Siempre he pensado que la puntualidad dice mucho sobre el carácter de una persona. En ese caso, va a amar trabajar conmigo. El carácter es prácticamente lo único que me queda. Se rió, una risa genuina. No la risa falsa que los empresarios usan en las reuniones de negocios. Algo me dice que eso no es cierto. Me condujo por una oficina que claramente había sido diseñada para impresionar. Empleados jóvenes y bien vestidos trabajaban en escritorios modernos. Había arte contemporáneo en las paredes. Y todo gritaba empresa exitosa y próspera. Si no hubiera visto los números reales, habría pensado que Salinas Constructora estaba en su mejor momento. «Proyección de imagen», dije en voz baja. «¿Perdón?» «Nada, solo observando». Me llevó a una sala de conferencias con una mesa para 12 personas y una pared completamente cubierta de monitores. Esta será su base de operaciones durante los próximos días. He instruido a todo mi equipo directivo que le den acceso completo a cualquier información que necesite. ¿No va a quedarse para supervisar? Carmen, la contraté precisamente porque no confío en mi propia capacidad de ver la situación objetivamente. Si me quedo aquí micromanejando su trabajo, estaríamos desperdiciando ambos nuestro tiempo. Inteligente y peligroso. ¿Cuándo había sido la última vez que un hombre me había dado tanto espacio para ser yo misma? Muy bien, dije, poniendo mi maletín, un regalo de graduación de hace 30 años que había sobrevivido milagrosamente a todos los desastres de mi vida, en la mesa. Necesito hablar con su director financiero, su jefe de operaciones y quien esté a cargo de desarrollo de proyectos. Perfecto. También tomé la libertad de ordenar algunos archivos que pensé podrían serle útiles. Señaló una estación de trabajo que tenía 3 monitores y pilas ordenadas de documentos. Y hay café, por si lo necesita. ¿Café bueno o café de oficina? Café bueno. Pensé que después de 2 años sirviendo café, merecía tomarse uno de calidad. Dios, no solo era guapo e inteligente, también era considerado. Esto se estaba poniendo peligroso muy rápidamente. Señor Salinas, Eduardo, si vamos a trabajar juntos, al menos temporalmente, prefiero que sea Eduardo. Eduardo, dije, y su nombre se sintió extrañamente natural en mi boca. Antes de empezar, necesito establecer algunas reglas. Adelante. Primera, quiero acceso completo a todo. Estados financieros, contratos, correspondencia con bancos, comunicaciones internas, todo. Si encuentro que me están ocultando algo importante, me voy inmediatamente.
Entendido. Segunda, no voy a endulzar mis recomendaciones. Si encuentro que la empresa necesita despedir gente, cortar proyectos o tomar decisiones difíciles, se lo voy a decir directamente. Exactamente lo que quiero escuchar. Tercera, esto es estrictamente profesional. No quiero comidas de negocios, no quiero reuniones después de horas, no quiero... Me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de decir algo que revelaría más de lo que quería revelar. ¿No quiere qué? Su voz tenía un tono divertido. No quiero complicaciones, dije firmemente. ¿Qué tipo de complicaciones? El tipo que hace que las mujeres tomen decisiones estúpidas en contra de su mejor juicio. Esta vez no se rió. Me miró con una intensidad que hizo que mi estómago diera un vuelco. Carmen, ¿puedo ser completamente honesto con usted? Prefiero que lo sea. Cuando la vi ayer en el restaurante, mi primer pensamiento no fue, esta mujer podría salvar mi empresa. Mi primer pensamiento fue, esta mujer es absolutamente fascinante. Se acercó un paso. Pero tengo una empresa que salvar, y usted claramente tiene sus propias razones para mantener distancia. Así que por los próximos días soy su cliente y usted es mi consultora. Nada más. Bien, pero, agregó con esa sonrisa que ya estaba empezando a conocer demasiado bien. Después de que arregle mis problemas financieros, me gustaría invitarla a cenar. Una cena real, en un restaurante real, donde usted no tenga que servir la comida. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eduardo, no tiene que responder ahora. Solo piénselo. Y con eso, se fue, dejándome sola en una sala de conferencias llena de monitores, documentos y la peligrosa sensación de que estaba a punto de empezar algo que cambiaría mi vida de maneras que no podía predecir. Pero primero, tenía una empresa que salvar. Me serví una taza del café, que efectivamente era excelente, y me senté a trabajar. Y por primera vez en 2 años, me sentí como yo misma otra vez. 3 horas después, tenía una imagen clara de exactamente qué tan problemática era la situación de Salinas Constructora. Y también tenía las primeras ideas sobre cómo arreglarla. Pero más importante, tenía la sensación de que Eduardo Salinas no era solo otro empresario arrogante que necesitaba ser rescatado. Era algo mucho más peligroso que eso. Era alguien que podría hacerme querer ser rescatada también. 5 horas después de empezar mi análisis, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró una mujer joven con una expresión que mezclaba curiosidad y hostilidad a partes iguales. ¿Usted es la nueva consultora?, preguntó sin preámbulos. Soy Patricia Hernández, directora financiera. Me levanté y extendí mi mano. Carmen Valdés. Espero que podamos trabajar juntas. Patricia estrechó mi mano con la energía de alguien evaluando a un rival. Era joven, probablemente no más de 30, y tenía esa confianza feroz que viene de haber tenido que probar su valía en un mundo dominado por hombres. Con todo respeto, señora Valdés, no entiendo por qué el señor Salinas sintió la necesidad de traer ayuda externa. Hemos estado manejando la situación financiera perfectamente. Ah, territorial. Y claramente no sabía exactamente qué tan grave era la situación. ¿Perfectamente?, pregunté, señalando hacia los monitores donde tenía desplegados los flujos de caja proyectados. ¿Le parece perfecto tener obligaciones de pago por 23 millones de pesos en los próximos 6 meses, con liquidez disponible de apenas 8 millones? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cómo obtuvo esas cifras? Sumando. Es una técnica revolucionaria que aprendí en la universidad. Por un segundo pensé que me iba a gritar. Luego, inesperadamente, se rió. Ok, punto para usted. Pero esas proyecciones asumen que ninguno de nuestros clientes va a pagar anticipadamente y que no vamos a conseguir financiamiento adicional para el proyecto de Monterrey. ¿Y qué tan realistas son esas suposiciones? Patricia se sentó en la silla frente a mí, su hostilidad inicial reemplazada por algo que se parecía más a la resignación. En papel, muy realistas. En la realidad, estamos jodidos. Finalmente, alguien dispuesto a ser honesta. Cuénteme la verdad completa, dije. ¿Qué no está apareciendo en los reportes oficiales? Patricia miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. 3 de nuestros clientes principales están retrasando pagos. El proyecto de Guadalajara tiene sobrecostos del 40% que no hemos reportado porque Eduardo piensa que podemos recuperarlos.
Y el banco que nos iba a financiar Monterrey acaba de endurecer sus requisitos de garantías. ¿Eduardo sabe todo esto? Sabe partes. No sabe todo junto porque se detuvo. Porque nadie se ha atrevido a decírselo. Porque es un optimista crónico que se niega a escuchar malas noticias. Y porque los últimos 2 consultores que contratamos le dijeron exactamente lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba escuchar. Interesante. Así que Eduardo no era completamente honesto conmigo sobre qué tan consciente estaba de los problemas. O tal vez se estaba mintiendo a sí mismo. Patricia, ¿puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Le gusta trabajar aquí? Su respuesta fue inmediata. Amo trabajar aquí. Eduardo es el mejor jefe que he tenido. Me respeta. Confía en mi criterio. Me paga bien. Esta empresa podría ser increíble. Su voz se suavizó. Pero está dirigiendo todos mis esfuerzos por un precipicio y no sé cómo detenerlo. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que Eduardo me había contratado. No solo necesitaba a alguien que le dijera la verdad. Necesitaba a alguien lo suficientemente externa al sistema para que pudiera escucharla. ¿Qué opina del equipo directivo? ¿Son parte del problema o parte de la solución? Depende. Roberto, nuestro jefe de operaciones, es brillante pero está quemado. Lleva trabajando 80 horas por semana durante 2 años tratando de mantener los proyectos en tiempo y presupuesto. María Elena, en desarrollo de proyectos, es fantástica para conseguir contratos, pero terrible evaluando si realmente podemos cumplirlos. ¿Y Eduardo? Patricia se quedó callada por un momento. Eduardo es complicado. Tiene una visión increíble, inspira lealtad y genuinamente se preocupa por todos los que trabajan aquí. Pero también tiene esta necesidad de ser el héroe que rescata a todos. Y eso lo hace tomar riesgos que no debería tomar. Riesgos como apostar la empresa entera en proyectos que están fuera de su capacidad. Exactamente. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de las finanzas de la empresa. Patricia resultó ser exactamente lo que había esperado. Competente, detallista y frustradamente consciente de todos los problemas que nadie más quería reconocer. Cuando terminamos, tenía una imagen completa de la situación, y no era bonita. Patricia, necesito que me haga un favor, dije mientras guardaba mis notas. Dígame, quiero que reúna a todo el equipo directivo mañana por la mañana, Eduardo incluido. Voy a presentar mi evaluación inicial. ¿Va a decirles qué tan mal estamos? Voy a decirles exactamente dónde están parados. Y luego voy a decirles exactamente qué necesitan hacer para seguir vivos. Patricia sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. Esto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho a Eduardo no en... Bueno, probablemente nunca. Esa noche, en mi departamento, preparé la presentación más importante de mi carrera. No porque fuera la más compleja, había manejado portfolios mucho más grandes en mis días como consultora establecida, sino porque por primera vez en años realmente me importaba el resultado. Y no solo por el dinero, aunque 50,000 pesos seguían siendo una suma que cambiaría mi vida. Me importaba porque Eduardo Salinas había visto algo en mí que yo había empezado a pensar que ya no existía. Y porque Patricia y su equipo merecían trabajar para una empresa que no los llevara por un precipicio. Pero más que nada, me importaba porque había pasado 2 años sintiendo como una víctima de las circunstancias, y este era mi primer chance real de volver a ser alguien que controlaba las circunstancias. A las 11 de la noche, mi presentación estaba lista. 32 diapositivas que explicaban exactamente cómo Salinas Constructora había llegado al borde del precipicio, y exactamente cómo podían alejarse de él. Si Eduardo realmente quería honestidad brutal, la iba a tener. La pregunta era si podría manejarla. La sala de conferencias estaba llena a las 8 a.m. en punto. Eduardo estaba en la cabecera de la mesa, con Patricia a su derecha. Roberto Mendoza, el jefe de operaciones, resultó ser exactamente lo que Patricia había descrito. Brillante pero agotado, con ojeras que sugerían demasiadas noches trabajando hasta tarde. María Elena Cortés, la directora de desarrollo de proyectos, era una mujer enérgica de 40 y tantos que irradiaba el tipo de confianza que viene de años de cerrar tratos difíciles. «Buenos días», dije, conectando mi laptop al proyector. «Antes de empezar, quiero establecer el tono de esta reunión.
En los próximos 40 minutos van a escuchar algunas cosas que no les van a gustar. Pueden interrumpir con preguntas, pero no voy a modificar mis conclusiones para hacerlas más palatables. Eduardo asintió. Eso es exactamente lo que esperamos. Perfecto. Hice clic en la primera diapositiva. Empecemos con las buenas noticias. La diapositiva mostraba el logo de Salinas Constructora rodeado de fortalezas clave. Tienen una reputación sólida, un equipo talentoso y proyectos que podrían ser muy rentables si se ejecutan correctamente. Sonrisas alrededor de la mesa. Esto estaba a punto de cambiar. Ahora las malas noticias. Segunda diapositiva. Una gráfica de flujo de caja que se dirigía dramáticamente hacia abajo. Si no hacen cambios inmediatos y dramáticos, estarán en bancarrota antes de diciembre. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo llegamos aquí? Tercera diapositiva. Una línea de tiempo mostrando decisiones clave de los últimos 2 años. Expansión demasiado rápida, aceptación de proyectos con márgenes imposibles y financiamiento de crecimiento con deuda que asumía ingresos optimistas en lugar de realistas. Roberto se aclaró la garganta. Señora Valdés, esos proyectos eran necesarios para mantener nuestro posicionamiento en el mercado. ¿A qué costo? Siguiente diapositiva. Análisis de márgenes por proyecto. El proyecto de Guadalajara tiene un margen real del 3%. El de Monterrey, si se ejecuta según el plan actual, tendrá un margen del 1%. No están construyendo un negocio, están administrando una ONG muy cara. María Elena se enderezó en su silla. Esos cálculos no toman en cuenta los ingresos potenciales de proyectos futuros, interrumpí. Tienen razón, porque apostar la supervivencia de la empresa en proyectos que aún no han conseguido es exactamente el tipo de pensamiento que los trajo hasta aquí. Eduardo no había dicho una palabra. Solo me miraba con una expresión que no podía interpretar. Pero, continué, no estoy aquí solo para diagnosticar problemas. Estoy aquí para proponer soluciones. Nueva diapositiva. Plan de supervivencia Salinas Constructora. Paso 1. Cancelación inmediata del proyecto de Monterrey. Absolutamente no. María Elena golpeó la mesa. Ese proyecto representa el 40% de nuestros ingresos proyectados para el próximo año. Ese proyecto representa el 40% de los ingresos proyectados y el 60% de los gastos proyectados. Es un boleto directo a la bancarrota. Mantuve mi voz calmada pero firme. María Elena, usted es excelente consiguiendo contratos, pero necesita empezar a evaluar si podemos cumplirlos rentablemente. Paso 2. Continué antes de que pudiera responder. Reestructuración del proyecto de Guadalajara. Los sobrecostos del 40% que han estado ocultando necesitan ser renegociados con el cliente o el proyecto necesita ser abandonado. Roberto palideció. ¿Cómo supo? Porque sé leer estados financieros y porque Patricia fue lo suficientemente honesta para contarme la verdad. Miré a Eduardo, la cual es algo que su equipo claramente no se siente cómodo haciendo con usted. Finalmente, Eduardo habló. ¿Y por qué cree que es eso? Porque usted ha creado una cultura donde las malas noticias son tratadas como traición personal. Su equipo prefiere mentirle sobre los problemas antes que decepcionarlo con la realidad. El aire en la sala se volvió tenso. Patricia miraba sus manos. Roberto y María Elena parecían querer desaparecer. Paso 3. Continué implacablemente. Reducción de personal del 25%. Ni hablar. Eduardo se levantó de su silla. No vine aquí a que me dijera que despidiera a mi gente. Eduardo. Mi voz se endureció. ¿Prefiere despedir al 25% ahora o prefiere que todos pierdan sus trabajos en diciembre cuando la empresa cierre? Tiene que haber otra manera. La hay. Pueden seguir fingiendo que los problemas no existen, seguir tomando proyectos que no pueden ejecutar rentablemente, y en 6 meses pueden cerrar las puertas y todos quedan desempleados. Me levanté también, enfrentándolo por encima de la mesa. O pueden tomar decisiones difíciles ahora y tener una empresa que sobreviva. ¿Y si no estoy dispuesto a hacer eso? Entonces me paga mis 50,000 pesos y consigue otro consultor que le diga mentiras más cómodas. Nos quedamos allí parados, mirándonos el uno al otro por encima de la mesa de conferencias. Podía sentir la tensión radiando de él, su frustración, su resistencia a aceptar que su visión optimista estaba poniendo en peligro todo lo que había construido. ¿Qué garantía tengo de que su plan funcione?
preguntó finalmente. Ninguna. Pero tiene mi garantía de que sin cambios dramáticos no van a llegar a fin de año. Se sentó lentamente, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué más? Paso 4. Liquidación de activos no esenciales. El edificio de oficinas fancy, los autos de la empresa, el arte en las paredes. Todo se vende. Este edificio proyecta una imagen de éxito. Este edificio proyecta una imagen de una empresa que gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita. Volví a mi presentación. Pueden proyectar éxito desde una oficina más modesta. No pueden proyectarlo si están quebrados. Patricia levantó tímidamente la mano. ¿Cuánto tiempo nos daría eso? Si implementan todos los cambios, 18 meses de oxígeno. Tiempo suficiente para estabilizar las operaciones y volver a crecer. Pero esta vez de manera sostenible. Eduardo me miró durante un largo momento. ¿Y usted estaría dispuesta a quedarse para supervisar esta transformación? Esa es una conversación diferente, para después de que decida si realmente quiere salvar su empresa o solo quiere que alguien le diga que está bien seguir como están. ¿Cuánto tiempo necesita para decidir?, preguntó. Ya decidí, dijo sorprendiéndome. Implementamos su plan, todo. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el aire acondicionado. ¿Está seguro?, pregunté. Carmen, contratar gente para que me digan lo que quiero escuchar casi destruye mi empresa. Es hora de contratar a alguien que me diga lo que necesito escuchar. Se volteó hacia su equipo. Patricia, necesito que prepares los números exactos para las reducciones de personal. Roberto, quiero una evaluación honesta de todos nuestros proyectos actuales. María Elena, desde ahora, ningún contrato nuevo se firma sin análisis de rentabilidad aprobado por Carmen. ¿Carmen va a quedarse?, preguntó Patricia. Eduardo me miró. Eso depende de Carmen. Y ahí estaba la pregunta que había estado evitando desde que entré a este edificio. ¿Estaba lista para volver a ser quien era antes? ¿Estaba lista para confiar en alguien otra vez? Necesito 24 horas para pensarlo, dije. Entendido. Eduardo se levantó. Pero Carmen, quiero que sepa algo. En 2 días, usted ha hecho más por esta empresa que cualquier consultor en 2 años. Sin importar lo que decida, gracias. Salí de esa sala sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. La pregunta era si estaba lista para eso. Esa noche, por primera vez en 2 años, no pude conciliar el sueño, no por ansiedad, sino por algo mucho más peligroso: esperanza. Cada vez que cerraba los ojos, veía posibilidades. Veía a Salinas Constructora no solo sobreviviendo, sino prosperando. Me veía a mí misma construyendo algo otra vez, siendo alguien otra vez. Y eso me aterrorizaba. A las 5 de la mañana me rendí y decidí ir a caminar al Parque México. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar sin las 4 paredes de mi departamento, recordándome constantemente todas las cosas que había perdido. El parque estaba lleno de corredores matutinos y gente paseando perros. Vida normal, gente normal haciendo cosas normales. Durante 2 años había anhelado esa normalidad. Ahora, de repente, me parecía pequeña. ¿Carmen? Me volteé y vi a Eduardo acercándose, vestido con ropa deportiva y claramente regresando de una corrida matutina. Por supuesto, porque el universo tenía un sentido del humor retorcido. ¿También madrugas cuando no puedes dormir?, preguntó, deteniéndose frente a mí. ¿También tienes insomnio cuando alguien te dice verdades incómodas sobre tu vida? Se rió, pero había cansancio en su expresión. Toda la noche. Sigue siendo la decisión correcta, ¿verdad? Lo que decidimos ayer. ¿Estás dudando? No. Bueno, sí, un poco. Se sentó en una banca cercana. ¿Te puedo confesar algo? Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Adelante. Durante los últimos 6 meses he sabido que las cosas estaban mal, realmente mal, pero seguía pensando que si trabajaba más duro, si conseguía un proyecto más grande, si encontraba una manera de ser más inteligente que los números, podrías resolver los problemas sin enfrentar las causas. Exactamente. Me miró. ¿Por qué es tan difícil aceptar cuando estamos equivocados? Porque aceptar que estamos equivocados significa aceptar que no tenemos tanto control como creemos tener. Y eso da miedo. Hablaba por experiencia. Había pasado 2 años aprendiendo exactamente esa lección. Carmen, ¿puedo preguntarte algo sobre tu hijo?
Mi primer instinto fue cambiar de tema, como siempre hacía cuando alguien mencionaba a Roberto. Pero algo sobre la sinceridad en la voz de Eduardo me detuvo. Puedes preguntar, no prometo responder. ¿Hubo señales? ¿Cosas que ignoraste porque no querías verlas? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque por supuesto que había habido señales. Roberto siempre había sido carismático, persuasivo, un poco demasiado dispuesto a tomar atajos. Pero yo había interpretado esas características como ambición, como la misma energía emprendedora que había construido mi propia empresa. Sí, dije finalmente, hubo señales. Las ignoré porque era mi hijo y porque quería creer que había heredado mis mejores cualidades en lugar de mis peores. ¿Cuáles son tus peores cualidades? La tendencia a confundir lealtad con ceguera voluntaria y la habilidad de racionalizar cualquier cosa cuando quiero que algo funcione. Eduardo se quedó callado por un momento. Creo que entiendo por qué dudas de quedarte. ¿Ah, sí? Tienes miedo de que vuelva a pasar, de que confíes en alguien que no lo merece, de que ignores señales de advertencia porque quieres creer en algo. Tenía razón. Maldito fuera. Tenía completamente razón. Eduardo, ¿puedo preguntarte algo a mí? Por supuesto. ¿Por qué yo? ¿En serio? Hay cientos de consultores en esta ciudad con mejor reputación, sin el bagaje, sin el escándalo. ¿Por qué arriesgarte contratando a la mujer que perdió todo por el fraude de su hijo? Se volteó para mirarme directamente. ¿Quieres la respuesta diplomática o la respuesta honesta? Siempre la honesta, porque la mujer que perdió todo por el fraude de su hijo es también la mujer que construyó una empresa exitosa desde cero, que se las arregló para sobrevivir cuando su mundo se desmoronó, y que tiene la fortaleza de servir mesas con dignidad mientras reconstruye su vida. Su voz se suavizó, y porque cuando te vi en ese restaurante, no vi a una víctima. Vi a alguien que estaba esperando el momento correcto para volver a pelear. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eduardo. Y, continuó, porque necesito trabajar con alguien que entienda lo que significa perder todo. Alguien que no me vaya a dejar tomar decisiones estúpidas, porque las consecuencias son abstractas para ella. Me quedé callada, procesando lo que acababa de decir. En 2 días, este hombre había visto más claramente quién era yo que personas que me conocían desde hace años. ¿Sabes qué es lo más aterrador de lo que acabas de decir? ¿Qué? Que tienes razón. Y eso significa que tal vez sí esté lista para volver a pelear. Eduardo sonrió. Esa sonrisa que ya empezaba a reconocer y que me hacía querer cosas que había decidido que no quería. ¿Eso significa que te vas a quedar? Significa que voy a considerarlo seriamente. Me levanté de la banca. Pero primero necesito que hagamos algo. ¿Qué? Necesito que me lleves a desayunar, a algún lugar donde yo no tenga que servir la comida y tú no tengas que pretender que no estás coqueteando conmigo. Se rió, una risa sorprendida y genuinamente deleitada. ¿Estaba siendo tan obvio? Eduardo, me ofreciste 50,000 pesos por 3 días de trabajo y me dijiste que desperdiciar mi cerebro era un crimen. O eres el hombre más generoso del mundo, o hay otros factores en juego. Tal vez un poco de ambos. Eso es lo que pensaba. Se levantó y me ofreció su brazo. Conozco un lugar que hace los mejores chilaquiles de la ciudad. Perfecto. Pero Eduardo, dije tomando su brazo, esto no cambia nada sobre la decisión de negocios. Si me quedo es porque puedo salvar tu empresa, no porque me caes bien. Entendido. Aunque, agregué mientras caminábamos hacia su auto, el hecho de que me caigas bien definitivamente no lastima tus posibilidades. Y por primera vez en 2 años me escuché flirtear. Y se sintió bien. Se sintió como volver a casa. Los chilaquiles resultaron ser tan buenos como Eduardo había prometido, y la conversación fue aún mejor. Sin la presión de los números financieros y las decisiones empresariales entre nosotros, descubrí que Eduardo era inteligente de maneras que iban más allá de los negocios. Habían viajado, tenía opiniones interesantes sobre libros y contaba historias que me hacían reír, algo que había olvidado que podía hacer durante una comida. Pero la prueba real vino cuando regresamos a las oficinas y él tuvo que enfrentar las conversaciones difíciles que había evitado durante meses. Quiero estar presente cuando hables con los empleados que van a ser despedidos, le dije mientras subíamos en el elevador. ¿No crees que eso podría ser incómodo? Creo que es necesario, porque como CEO necesitas ver exactamente qué cuesta implementar decisiones difíciles.
y porque estas personas merecen escuchar la verdad de alguien que no esté tratando de minimizar la situación. Eduardo asintió, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Despedir gente claramente no era algo que hubiera tenido que hacer antes. La primera conversación fue con Miguel Santos, un ingeniero junior que había estado con la empresa durante 8 meses. Era exactamente el tipo de empleado que cualquier empresa querría mantener. Trabajador, leal, entusiasta. También era exactamente el tipo de empleado que una empresa en crisis no podía permitirse mantener. «Miguel», dijo Eduardo después de que nos sentáramos en su oficina, «necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en la empresa». Miguel asintió, pero sus ojos ya mostraban que sabía que no iban a ser buenas noticias. «La empresa está enfrentando algunos desafíos financieros», continuó Eduardo, «y desafortunadamente vamos a tener que reducir personal». «¿Me están despidiendo?», Miguel preguntó directamente. «Sí», dije yo antes de que Eduardo pudiera endulzar la píldora. «Te están despidiendo, pero no porque hayas hecho algo mal, sino porque la empresa tomó decisiones financieras pobres que ahora requieren correcciones drásticas». Eduardo me miró sorprendido, pero no me interrumpió. «¿Qué tipo de paquete de separación voy a recibir?», preguntó Miguel. «2 meses de salario», dijo Eduardo, «más carta de recomendación y apoyo para encontrar otro trabajo». «¿Es negociable?». «No», dije firmemente. «La empresa no está en posición de negociar, pero es un paquete justo considerando las circunstancias». Miguel asintió, procesando la información. «¿Cuándo es mi último día?». «Viernes», dijo Eduardo. «Te vamos a dar tiempo esta semana para organizar tus proyectos y hacer la transición». Después de que Miguel se fue, Eduardo se recostó en su silla, viéndose agotado. «Eso fue brutal», dijo. «Fue honesto. Y Miguel lo respetó más que si hubieras tratado de hacer que se sintiera mejor con mentiras sobre reestructuración temporal o oportunidades futuras». «¿Cómo sabías exactamente qué decir?». «Porque he estado en el lugar de Miguel. He sido la persona despedida debido a circunstancias fuera de mi control. Me levanté para servirme agua del dispensador en su oficina. La diferencia es que a Miguel le están diciendo la verdad. A mí me vendieron la mentira de que mi empresa colapsó por irregularidades del mercado hasta que descubrí que mi propio hijo había estado robando. Carmen, no necesito compasión. Eduardo, necesito que entiendas que estas conversaciones van a seguir siendo difíciles, pero que cada una es necesaria para mantener viva la empresa y proteger los trabajos de las personas que se quedan». Pasamos el resto del día teniendo esas conversaciones. 8 empleados en total, cada conversación más difícil que la anterior. Para el final del día, Eduardo parecía haber envejecido 5 años. «¿Siempre se siente así?», preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «¿El qué?». «Hacer lo correcto cuando se siente completamente equivocado». Me detuve caminando. «Eduardo, ¿puedo contarte algo sobre el día que descubrí lo que Roberto había hecho?». «Si quieres». Mi primer instinto fue cubrirlo. Encontrar una manera de reemplazar el dinero sin que nadie se diera cuenta, proteger su reputación y la mía. Recargué contra su auto, recordando esa horrible mañana. Durante aproximadamente 1 hora, calculé exactamente cómo podría hacerlo. Y habría funcionado. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me di cuenta de que si lo protegía de las consecuencias, nunca pararía, y la próxima vez sería peor. Miré hacia el edificio de oficinas donde acabábamos de despedir a 8 personas buenas. Hacer lo correcto casi siempre se siente equivocado al principio, especialmente cuando lastima a gente que no se lo merece. Eduardo no dijo nada por un largo momento. Luego, ¿te quedas? Me quedo. ¿Estás segura? No, dije honestamente, pero me quedo de todas formas. Su sonrisa fue la primera sonrisa genuina que había visto en su cara en todo el día. ¿Puedo confesarte algo?, dijo. Adelante. Cuando te contraté, pensé que necesitaba una consultora financiera, pero creo que lo que realmente necesitaba era alguien que me recordara cómo ser valiente. Eduardo, dije acercándome un paso más, no necesitabas que nadie te recordara cómo ser valiente. Necesitabas que alguien te dijera que está bien tener miedo y hacer lo correcto de todas formas. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Tener miedo y hacer lo correcto de todas formas? Todos los días desde que te conocí. Se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Carmen, ¿qué vamos a hacer sobre esto? ¿Sobre qué?
sobre el hecho de que cada minuto que paso contigo me gusta más, y que técnicamente eres mi empleada, y que ambos tenemos suficientes complicaciones en nuestras vidas sin agregar romance a la mezcla. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Técnicamente, dije, soy tu consultora, no tu empleada. Y técnicamente, después de hoy, ambos sabemos que podemos manejar situaciones complicadas. ¿Estás diciendo que deberíamos complicar las cosas aún más? Estoy diciendo que después de perder todo una vez, he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de ser feliz. Y entonces, en el estacionamiento de un edificio de oficinas, después del día más difícil que habíamos tenido, Eduardo Salinas me besó. Y por primera vez en 2 años me sentí completamente, perfectamente viva. 6 semanas después, Salinas Constructora había sido completamente transformada. El edificio fancy de Polanco había sido reemplazado por oficinas más modestas pero funcionales en la Colonia del Valle. El personal reducido trabajaba con una eficiencia que no había existido cuando la empresa estaba inflada. Y por primera vez en 2 años, los números en negro superaban a los números en rojo. Pero el cambio más dramático no estaba en los estados financieros. Estaba en Eduardo. «Buenos días, hermosa», dijo, entrando a la nueva sala de conferencias, que era aproximadamente 1/3 del tamaño de la anterior, con café y croissants de la panadería que habíamos descubierto cerca de las nuevas oficinas. «Buenos días, jefe», respondí, aunque ya no era realmente mi jefe. Técnicamente, ahora éramos socios. Él poseía 60% de Salinas Constructora, yo poseía 40% de una nueva empresa consultora que habíamos establecido juntos, Valdés Salinas, Estrategia Empresarial. «¿Listos para la gran reunión?», preguntó, sentándose a mi lado en lugar de al otro lado de la mesa como había hecho durante nuestras primeras semanas trabajando juntos. «¿Nervioso?», «Terrificado», admitió. «¿Y si descubren que en realidad no sabemos lo que estamos haciendo?». «Eduardo», dije tomando su mano, «llevamos 6 semanas implementando exactamente el plan que desarrollé. Has despedido gente, vendido activos, renegociado contratos y convertido una empresa que se dirigía hacia la bancarrota en una operación sostenible. Si eso no es saber lo que estás haciendo, no sé qué es». La reunión de esa mañana era con Constructora Azteca, una de las empresas más grandes del sector, que había expresado interés en una joint venture después de escuchar sobre la transformación milagrosa de Salinas. «Además», agregué, «tienes un arma secreta». «¿Cuál?». «Yo», le sonreí. «Y resulta que soy muy buena en esto». Llevaba razón. La reunión fue perfecta. Presentamos una empresa que había aprendido a ser realista sobre sus capacidades, que había limpiado sus finanzas y que tenía un plan de crecimiento sostenible en lugar de expansión fantasiosa. El director de Constructora Azteca quedó tan impresionado que propuso no solo la joint venture que habíamos discutido, sino una asociación más amplia. «Señor Salinas», dijo al final de la reunión, «no sé qué consultores contrató, pero deberían considerar clonarlos». Eduardo me miró con esa sonrisa que ahora conocía tan bien. «En realidad, solo contratamos una, pero es bastante única». Después de que los ejecutivos de Azteca se fueron, Eduardo cerró la puerta de la sala de conferencias y me levantó del suelo dándome vueltas. «¡Lo hicimos!», gritó. «¡Realmente lo hicimos! ¡Bájame, loco!». Me reí, pero no protesté cuando me puso en el suelo y me besó. «Carmen», dijo cuando finalmente nos separamos, «tengo algo que decirte». «¿Qué?». «Te amo». Mi corazón se detuvo. En 6 semanas habíamos flirteado, nos habíamos besado, habíamos tenido cenas románticas y largas conversaciones sobre nuestros sueños y miedos, pero ninguno de los dos había usado la palabra amor. «Eduardo, sé que es complicado», dijo rápidamente. «Sé que recién estás reconstruyendo tu vida. Sé que trabajamos juntos. Sé que tienes razones para ser cautelosa, pero no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es solo simpatía profesional». Me quedé allí parada, mirando a este hombre que había visto potencial en mí cuando yo había olvidado que existía, que me había dado una oportunidad cuando nadie más me la daría, que había estado dispuesto a tomar decisiones dolorosas para salvar algo que amaba. «¿Carmen?». Su voz tenía una nota de nerviosismo. «¿Estás bien?». «Eduardo», dije finalmente,
necesito contarte algo sobre Roberto. Su expresión cambió inmediatamente. Ok, no solo robó dinero de mis clientes, me robó a mí, mi confianza, mi autoestima, mi capacidad de creer que podía confiar en mi propio juicio. Me senté en una de las sillas de la conferencia. Durante 2 años he estado convencida de que si no pude ver las señales con mi propio hijo, nunca podría confiar en nadie otra vez. Y ahora me doy cuenta de que tal vez el problema no era mi juicio. Tal vez el problema era que estaba tratando de ver bondad donde no existía, en lugar de reconocer bondad donde sí existe. Eduardo se sentó frente a mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tú me has mostrado quién eres a través de tus acciones. Has sido honesto sobre tus errores, valiente sobre hacer cambios difíciles, y constante en tratarme como una socia igual en lugar de como alguien que necesita ser rescatada. Carmen, y estoy diciendo que yo también te amo. La sonrisa que se extendió por su cara fue la cosa más hermosa que había visto en años. ¿En serio? En serio. Me levanté y me acerqué a él. Pero Eduardo, necesitas entender algo. Si vamos a hacer esto, la empresa, la sociedad, la relación, va a ser como socios iguales. Nada de rescates, nada de protección, nada de tratar de mantenerme segura de las decisiones difíciles. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Es lo único que quiero. Me besó otra vez, y esta vez fue diferente. No era el beso nervioso de 2 personas descubriendo una atracción inesperada. Era el beso de 2 personas que habían decidido construir algo juntas. ¿Sabes qué?, dijo cuando nos separamos. ¿Qué? Creo que vamos a ser imparables. ¿Crees? Carmen, en 6 semanas convertiste una empresa que se dirigía al desastre en algo que Constructora Azteca quiere como socio. Y eso es solo el principio. ¿El principio de qué? De todo. Me tomó las manos. Valdez Salinas va a ser la consultora más exitosa de la ciudad. Vamos a ayudar a docenas de empresas a salvarse a sí mismas. Y vamos a hacerlo juntos. Miré nuestras manos entrelazadas, pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. Desde una oficina elegante donde había construido mi primera empresa, hasta un restaurante donde había servido café, hasta esta sala de conferencias modesta donde estaba construyendo algo completamente nuevo. Eduardo, dije, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El día que te conocí en el restaurante, cuando te dije que estarías en bancarrota en 6 meses, no estaba solo adivinando. ¿Qué quieres decir? Había estado observando a empresarios como tú durante 2 años, hombres que proyectaban éxito mientras sus empresas se desmoronaban internamente. Y yo me detuve, sonriendo ante el recuerdo. Yo había estado esperando la oportunidad perfecta para demostrar que todavía sabía lo que estaba haciendo. Eduardo se rió. ¿Estás diciendo que me elegiste como tu proyecto de regreso? Estoy diciendo que tal vez los dos nos necesitábamos más de lo que queríamos admitir. En ese caso, dijo, besándome una vez más, fue la mejor decisión empresarial que he tomado en mi vida. Y mientras estaba allí parada en esa sala de conferencias, besando al hombre que había visto mi potencial cuando yo había olvidado que existía, supe que tenía razón. Íbamos a ser imparables. 1 año después, estaba parada en la terraza del Hotel Four Seasons, viendo a cientos de empresarios de toda Latinoamérica reunidos para la ceremonia de premios de la Cámara de Comercio Internacional. Valdez Salinas, Estrategia Empresarial, había sido nominada para Consultoría del Año después de salvar exitosamente 17 empresas en dificultades financieras. ¿Nerviosa?, preguntó Eduardo, apareciendo a mi lado con 2 copas de champaña. Para nada, mentí, tomando la copa. Solo estoy disfrutando la ironía. ¿Cuál ironía? Hace 2 años exactos, estaba sirviendo café en un restaurante. Hoy estoy siendo reconocida como una de las consultoras más exitosas del país. Tomé un sorbo del champán. La vida tiene un sentido del humor retorcido. O tal vez, dijo Eduardo, pasando su brazo alrededor de mi cintura, tal vez la vida estaba esperando el momento perfecto para darte lo que siempre mereciste. Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Carmen? ¿Carmen Valdez? Me volteé y me encontré cara a cara con mi pasado. Rodrigo Mendoza, uno de mis antiguos clientes de Valdez y Asociados, el mismo hombre que había demandado mi empresa después del escándalo con Roberto. «Rodrigo», dije, manteniendo mi voz neutral,
Qué sorpresa verte aquí. ¿Carmen? Su voz tenía una nota de incomodidad. He estado siguiendo tu trabajo con Valdez Salinas. Es impresionante. Gracias. Mira, dijo, bajando la voz. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, y quiero que sepas que, bueno, que tal vez fui demasiado duro en mi reacción al escándalo con tu hijo. Eduardo tensó ligeramente a mi lado, pero no dijo nada. Rodrigo, dije calmadamente, no fuiste demasiado duro. Fuiste apropiadamente cauteloso con tu inversión después de descubrir que habías sido víctima de fraude. No hay rencores. ¿En serio? ¿En serio? Y era verdad. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había ganado, era imposible mantener rencor contra alguien que había reaccionado comprensiblemente a una situación terrible. En ese caso, dijo Rodrigo, recuperando algo de su confianza habitual, me gustaría hablar contigo sobre un proyecto. Mi empresa está pasando por algunas transiciones difíciles. Eduardo y yo intercambiamos miradas. Era nuestro lenguaje código para «esta empresa está en problemas». ¿Qué tipo de transiciones?, pregunté. Problemas de flujo de caja, proyecciones demasiado optimistas, tal vez hemos expandido demasiado rápido. Se detuvo, claramente dándose cuenta de lo que estaba describiendo. Suena familiar, ¿verdad? Muy familiar, confirmé. Rodrigo, ¿estás pidiendo ayuda de la mujer cuya empresa demandaste hace 2 años? Se sonrojó ligeramente. Carmen, he visto lo que han hecho con Salinas Constructora. He visto cómo han convertido empresas en crisis en operaciones exitosas. Y se detuvo, como si le costara trabajo admitir lo siguiente. Y francamente, creo que eres la única consultora en la ciudad que va a decirme la verdad sin importar qué tan dolorosa sea. Miré a este hombre que una vez había considerado mi reputación tan dañada que no podía confiar en mi juicio profesional, y que ahora me estaba pidiendo que salvara su empresa porque había perdido la confianza en consultores que le dirían solo lo que quería escuchar. Está bien, dije finalmente. Llama a nuestra oficina el lunes. Patricia puede programar una consulta inicial. ¿En serio? Así de fácil. Así de fácil. Sonreí. Pero Rodrigo, necesitas entender algo. Si decides trabajar con nosotros, va a ser bajo nuestros términos. Acceso completo a toda la información financiera, implementación inmediata de nuestras recomendaciones y 0 tolerancia para mentiras cómodas. ¿Entendido? Y, agregué sin poder resistir, nuestras tarifas han aumentado considerablemente desde nuestros días de Valdez y Asociados. Eduardo se atragantó con su champán, tratando de no reírse. También entendido, dijo Rodrigo, extendiendo su mano. Nos vemos el lunes. Después de que se fue, Eduardo se volteó hacia mí con una expresión de admiración. Eso, dijo, fue absolutamente perfecto. ¿Qué parte? Todo. La manera como mantuviste tu dignidad, como no le permitiste que te tratara como si le debieras gratitud por darte una segunda oportunidad, como estableciste términos claros antes de aceptar trabajar con él. He aprendido algunas cosas sobre establecer límites en los últimos 2 años. ¿De quién aprendiste? De un empresario terco que contrató a una mesera para salvar su empresa y terminó salvándole la vida. Eduardo me besó, justo cuando los organizadores del evento comenzaron a anunciar los ganadores de los premios. Y el premio a la consultoría del año va a... La voz del presentador resonó por la terraza. Valdez Salinas Estrategia Empresarial. El rugido de aplausos me tomó por sorpresa. Eduardo me levantó del suelo y me giró otra vez, justo como había hecho el día que conseguimos el contrato con Constructora Azteca. ¡Ganamos!, gritó por encima del ruido. Realmente ganamos. Pero mientras caminaba hacia el escenario para aceptar el premio, me di cuenta de que ya había ganado todo lo que importaba mucho antes de esa noche. Había ganado la confianza en mi propia competencia. Había ganado el respeto de mis colegas. Había ganado el amor de un hombre que me veía como una socia igual, no como alguien que necesitaba ser rescatada. Y había ganado algo aún más valioso, la paz de saber que las pérdidas devastadoras no son finales, que las traiciones dolorosas no definen nuestro valor y que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Este premio, dije al micrófono, mirando a la audiencia llena de empresarios exitosos, es para todos los que han perdido todo y han tenido el valor de empezar otra vez, para todos los que han sido subestimados y han encontrado la fuerza para demostrar su valor.
Y para todos los que han aprendido que a veces los finales más dolorosos son en realidad los comienzos más hermosos. Mis ojos encontraron a Eduardo en la audiencia, sonriendo con orgullo. Gracias por creer en segundas oportunidades, continué. Y gracias por recordarnos que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas. Esa noche, en el camino a casa, Eduardo tomó mi mano. Carmen, hay algo que he estado queriendo preguntarte durante meses. ¿Qué? ¿Alguna vez te arrepientes de todo el dolor que tuviste que pasar para llegar hasta aquí? Pensé en Roberto, en la empresa que perdí, en los 2 años sirviendo café mientras reconstruía mi vida pieza por pieza. Pensé en todas las noches que lloré, todos los días que dudé de mi valor, todas las veces que pensé que mi vida había terminado. No, dije finalmente, no me arrepiento de nada, porque sin todo eso, nunca habría estado en ese restaurante el día que te conocí. Nunca habría tenido la perspectiva necesaria para ayudar a otras empresas. Nunca habría aprendido la diferencia entre ser rescatada y ser valorada. ¿Y nosotros? ¿No te arrepientes de haber arriesgado el corazón otra vez? Eduardo, dije, apretando su mano, arriesgar el corazón contigo ha sido la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. Mientras nuestro auto se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, reflexioné sobre el extraño y hermoso viaje que me había llevado desde la humillación más profunda hasta el éxito más dulce. A veces, la vida nos quita todo lo que pensamos que necesitamos para darnos exactamente lo que siempre merecimos. A veces, los finales más devastadores son simplemente comienzos disfrazados. Y a veces, la mejor venganza contra quienes nos subestiman es simplemente vivir tan bien que se vuelve imposible ignorar nuestra luz. 2 años después de tocar fondo, estaba exactamente donde pertenecía. No porque alguien me hubiera rescatado, sino porque había tenido el valor de rescatarme a mí misma. Y esa, decidí, era la victoria más dulce de todas.